Ya. Condorí también llegó. Condorí, Ormeño. Ya, Cauti, Espinosa Gómez, Corso, Guamaní Ramírez, ¿no? Guamaní Ramírez también ya llegó. Huaranca, ya. Peña Isasi. Peña Isasi. Peña Isasi. Pachas, ya está. Castillo. ¿Dónde está Castillo? Acá está Castillo. Cajo sí está. Guamán Escate, muy bien. Lady Zapata, sí está ya. Anyosa. Okay. Así es, chicos. A ver. Anyosa, Poma, Quispes, Borunda. Espinosa Ormeño, Ulises Calderón. Ulises. Víctor Bautista. Sí, buenas noches. Hola, Lucía, ¿cómo está? Anyosa. Yamilé. Sí, buenas noches. Sara, sí, ¿cómo está Anyosa? Lucía. Inquilla también ha llegado. Muy bien. Presente, licenciada Inquilla. Hola, sí, ya te vi. Ya sí. Okay. Jesús César, Hernández César. Sí, la internet está media rara, chicos. Sí, está fallando. No sé, bueno, va a tener que... El servicio desde ayer está fallando esto. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido porque... Creo... Licenciada, buenas noches. Alcázar, buenas noches. Vamos a avanzar Licenciada, más rápido. buenas noches, Alcázar. Sí, ya te vi, Caterina. Ya te vi. Buenas noches, licenciada, soy Raimundo. Raimundo, ¿qué pasó, Raimundo? Hola, licenciada. Hay muchos problemas, Raimundo. Sí. Miren, escuchen, jovencitos. Miren, yo he abierto ya 2 veces las tareas, ¿se acuerdan? Y no me van a decir que no las he abierto. Miren, yo en esta semana, aunque en realidad en el salón de ustedes casi nadie, muy poquitas son los que han faltado en mandar las tareas. Bueno, yo veo, estoy en contacto con su delegado para abrir las tareas, ¿ya? Porque ya mucho, pues también no se pasen, chicos. Bien, entonces empezamos, ya. El día de hoy, jovencitos, recuerdan que la semana anterior hemos hablado también de tratamientos farmacológicos, hemos hablado en generalidad, ¿no? De depresiones, ansiedades, en fin, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre tratamientos farmacológicos, más que todo en trastornos alimenticios, cómo funcionan estos tratamientos y en las depresiones, ¿ya? Porque definitivamente un paciente que presente este tipo de trastornos está deprimido, ¿ya? O sea, aparte de que tiene el trastorno, están presentando cuadros depresivos, ¿ok? Entonces, definitivamente son problemas bien serios, ¿no? El solo hecho de que tú te encuentres deprimido, todos sabemos cómo la depresión actúa en nuestro cuerpo, ¿no? Cómo se manifiesta y todo lo que produce en nuestro sistema inmune y en fin, ¿no? Todos los cambios que hay en tu cuerpo cuando uno está deprimido. En algún momento, todas las personas hemos pasado por momentos de depresión, ¿no? Por alguna situación de pérdida, algo, ¿no? Entonces, definitivamente es algo natural que nos pueda suceder. Bien, siempre lo hemos ido conversando, ¿no? A través de nuestro curso, que en sí la depresión es una manifestación de problemas cuando estas se acentúan por mucho tiempo, se va profundizando, se va generalizando, definitivamente que ya estamos en una patología, ¿no? De orden mental. Es natural que sintamos tristeza, como siempre les digo, en un momento de pérdida, que tenemos, en algún momento pasamos las personas por momentos de pérdida, ¿no? Entonces, es natural que sintamos pena, nos deprimimos, tristeza, pero poco a poco el cuerpo se va adaptando y mentalmente nosotros nos vamos, ya ahorita vamos a conversar sobre eso, Raimundo, ya justamente hoy día va a tratarse de eso el tema, no te preocupes. Entonces, definitivamente es muy bueno reconocer esta problemática, ¿no? A tiempo y buscar ayuda profesional.
Ya, recuerden, chicos, cuando este problema de las depresiones se van profundizando, se van afianzando y van cambiando tus comportamientos y no te deja vivir bien, tranquila, entonces eso significa que necesitamos buscar ayuda profesional, ¿ya? Entonces, para eso están los profesionales. Busquemos ayuda. Hoy en día tenemos la suerte de que en nuestros centros de salud, el MINSA, se está preocupando mucho sobre esto de la salud mental. Entonces tenemos incluso una estrategia sanitaria de salud mental. Ahora ustedes van a los centros de salud, CLAS, sobre todo esos que están bien implementados, ahí encuentran todo el equipo de salud. Ahí van a encontrar psicólogos, van a encontrar los médicos, odontólogos, enfermeros, obstetras, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está el grupo de profesionales que se necesita cuando tú estás en este tipo de problemas. Ahora, los centros de salud están contando con psicólogos, ¿ya? Entonces, busquemos ayuda. Si tenemos algún problema de este tipo, busquemos ayuda, estamos en nuestro derecho, ¿ya? Y los profesionales con el deber de recibirlos, guiarlos y apoyarlos en las terapias. ¿Ya? Entonces, no olvidemos esto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos medicamentos, vamos a profundizar más en el conocimiento de estas terapias y cómo las vamos a brindar a nuestros pacientitos, ¿no? Cómo se las vamos a administrar, de qué forma, ¿no? ¿Ya? Y cómo ellos, tú como profesional de salud, vas a ir observando el comportamiento de tus pacientes, cómo van reaccionando a estas terapias, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos porque, miren, el mundo está viviendo un proceso de una pandemia, ¿ya? Y definitivamente se veía venir este problema de salud mental, ¿no? ¿Por qué? De estos problemas de salud mental, porque el encierro y toda esta situación que hemos estado viviendo ha hecho que muchas personas manifiesten este tipo de comportamientos, de emociones, ¿no? Entonces, es muy importante si tú detectas, miren, niños pequeños, jóvenes, adolescentes, jóvenes como ustedes, adultos mayores, en cualquier etapa de la vida, cualquier grupo etario se puede ver afectado por este tipo de problemas. Así que mejor detectémoslo a tiempo y busquemos ayuda profesional. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, chicos. Bien, vamos a compartir pantalla y empezamos, ¿ok? Ahí está. Bien, chicos. Ahí ven unas pastillitas, ¿no? Alegres, tristes, algunas con su... Ay, me encantó esta imagen. A ver. Ya. Vamos a continuar hablando sobre estos tratamientos farmacológicos en las depresiones, trastornos alimenticios, ¿no? Bien. Bien. Aquí vemos, cuando conversábamos nosotros hablábamos, ¿se acuerdan de la bulimia nerviosa, ¿no? Y la anorexia. Entonces, bueno, generalmente este tipo de trastornos alimenticios habíamos comentado, habíamos conversado, incluso ustedes participaban muy bien acerca de esta temática, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que en sí, ¿no? La etiología de los trastornos alimenticios es muy compleja, ¿ya? Y descansa sobre raíces de distinta índole. Por ejemplo, vamos a ver que son de tipo de origen psicológicas, genéticas, biológicas, familiares y sociales, ¿ya? Miren, psicológicas, genéticas, biológicas, familiares y sociales. Miren cuánto tipo de esos orígenes, ¿no? Que tienen este tipo de trastornos, ¿no? Bien, también vamos a visualizar que
también existen diferentes formas de presentación clínica de severidad de los trastornos alimenticios, según sea su naturaleza, su conjugación, la edad en la que comienzan a manifestarse. Miren, entonces, en muchos de ellos hay un fuerte rechazo al aumento de peso. Habíamos conversado sobre esto. En realidad, pues, la persona afectada vive obsesionada por el peso, ¿verdad? Habíamos conversado de que generalmente son mujeres, ¿no? Son mujeres las afectadas y muchas también empiezan en la etapa de la adolescencia. El adolescente, con la etapa de la adolescencia, que bueno, en realidad todos sabemos que es una etapa bien difícil, ¿no? Porque el adolescente quiere ser perfecto físicamente, ¿no? Se ve defectos físicos y no se acepta como es. Entonces, ahí empiezan este problema de los trastornos alimenticios porque se ve un poco gordito, a pesar muchas veces de que está muy delgado, ¿no? Incluso va tú visualizando, lo llevas a evaluar a un médico y esta criatura tiene menos del 15% de su peso normal. Entonces eso me está diciendo de que está con un problema de un trastorno alimenticio, ¿no? Si ya se ponen a observar los padres, que a veces no sucede así, son otras las personas a veces que detectan este problema en los jóvenes, visualizan de que está muy delgado, ¿no? Cuando van a los centros comerciales a comprar alimentos, está contando las calorías, después de que come, por ejemplo, se pone a hacer ejercicios en forma muy, muy ardua para quemar las calorías que ha ingerido. Y bueno, en todo lo contrario, cuando se habla de la bulimia, ¿no? Que se da atracones de alimentos y después está produciéndose el vómito, ¿no? Provocándose el vómito. Entonces son dos situaciones extremas, realmente que en muchos casos incluso ha llevado a la muerte a muchos jóvenes, ¿no? Entonces aquí se visualiza un fuerte rechazo al aumento del peso, se presenta también un grado variable de percepción distorsionada de la imagen corporal. Cuando decíamos eso, muchas veces el joven se ve muy gordito, pero en realidad está pegadito al hueso, ¿no? Caquético, muy delgado. Entonces, hay una distorsión en su imagen corporal. Entonces ya hay problemas, definitivamente, ¿no? Entonces, aquí llevan a un patrón alimentario alterado, muchas veces sostenido por dietas en las que el valor calórico resulta marcadamente insuficiente y se observa la alternancia de periodos de restricción alimentaria con otras de ingestas. Sin control, o sea, comen mucho y de alto valor calórico, y este es el caso ¿no? de la bulimia, ¿no? Entonces se va a visualizar que estas modificaciones en la ingesta inducen a una alteración de la secreción de moduladores químicos, los que, entre otras funciones, influyen en la alimentación de la persona afectada, ¿no? Determinando a mediano o largo plazo la sintomatología típica de los síndromes restrictivos puros de tipos buliformes. O sea, buliformes es de vómitos, ¿no? De tipos vomitivos, que vomitan, ¿no? Bien. Las alteraciones en la alimentación y en los mediadores químicos tienen una repercusión orgánica y psíquica. Entonces, cuando nosotros conversábamos de esto, definitivamente habíamos conversado acerca de los neurotransmisores, ¿no? O sea, de la bioquímica cerebral, que se ve afectada, lógicamente, hay un desequilibrio a nivel de estos neuroquímicos y lógicamente se manifiestan con este tipo de comportamientos en las personas. Ya, entonces, aquí vamos a ver que aún en los casos en que la acción terapéutica logra la mejoría de los síntomas, ¿no? La alteración de los neuromoduladores puede perdurar en el tiempo y de esta manera ser motivo de recidiva, lo que quiere decir que suele repetirse en el tiempo estos cuadros. O sea, se puede controlar por un tiempo el problema de esa persona afectada, pero puede volver nuevamente, ¿no? La recidiva significa que vuelve a aparecer el problema, ¿no? Pasado el tiempo. Entonces siempre hay que estar constante lo que es su comportamiento con respecto a la relación con la comida, ¿ya? Entonces vamos a ver que en base, ¿no? al diagnóstico psicopatológico, ¿ya? De cada caso y de los conocimientos sobre la acción y la interacción de estas hormonas o neurotransmisores, ha surgido la administración de distintos fármacos en el marco de un tratamiento interdisciplinario, ¿ya? Y vamos a ver que en cuanto al componente psicofarmacológico del tratamiento y dada la naturaleza particular de los trastornos alimenticios,
se ha ensayado virtualmente todos los psicofármacos conocidos y se prueban asimismo los que son constantemente desarrollados, ¿ya? Todo el tiempo, jóvenes, los laboratorios químicos están constantemente estudiando, haciendo investigaciones acerca de todos estos productos para, lógicamente, ser llevados a las personas que lo necesitan, ¿no? Para darle calidad de vida. Poco puede esperarse de ellos en cuanto a su eficacia, muchas veces, y especificidad para colaborar en el tratamiento en el caso de la anorexia nerviosa, ¿ya? Entonces, esa conclusión es que también no son decepcionantes los resultados en la bulimia nerviosa, en la cual los antidepresivos son un recurso muy útil, por lo al menos a corto plazo, ¿no? ¿Ya? Pero aquí también hay que tener presente, ¿no? La intervención nutricional, ¿ya? O sea, cómo vamos a manejar esta parte importantísima con respecto a este tipo de pacientes, ¿no? Aquí la alimentación es, por ejemplo, es restringida en forma sostenida en el caso de la anorexia nerviosa y algunos trastornos alimenticios no especificados, ¿no? Por ejemplo, TANI. ¿Qué significa TANI? TANI significan trastornos alimenticios no especificados o no específicos, ¿ya? TANI, son siglas, TANI, trastornos alimenticios no especificados, ¿ya? Entonces, vamos a ver también que en forma intermitente, alternando con descontroles alimentarios, con o sin mecanismos compensatorios en la bulimia nerviosa y en algunos trastornos alimenticios no especificados. Aquí los objetivos terapéuticos nutricionales en cualquier trastorno alimenticio son los puntos interesantes que siguen ahorita. Por ejemplo, sobre todo, obtener y mantener un buen estado nutricional, ¿ya? Se detecta esto, pero hay que ayudar en esto al paciente. Obtener, mantener un buen estado nutricional, que trate de recuperar el porcentaje de peso, que gane peso, y que esa criatura vaya recuperando su salud, se sienta mejor, ¿no? Promover una buena actitud hacia la comida. Hay que trabajar mucho en eso, y por eso yo les digo, muchas veces estos jóvenes que tienen este tipo de trastornos terminan hospitalizándose, ¿ya? Porque aquí el trabajo es multidisciplinario. Aquí entra todo el equipo de salud. Entra el médico psiquiatra, el psicólogo, entra la enfermera, ¿no? En salud mental, la nutricionista. Es decir, es todo un equipo multidisciplinario que van a trabajar en conjunto para ayudar a este paciente que está afectado, ¿no? Entonces, ayudarlo a restablecer, ¿no? Que tenga una buena actitud hacia la comida. Establecer un patrón alimentario normal, ¿ya? Ayudarlo en eso, trabajar en eso. Generar también un buen registro, hambre-saciedad, ¿no? Recuperar las funciones, por ejemplo, de la comida, que son, por ejemplo, nutrir y dar placer, ¿verdad? Nutrir y dar placer. Lógico, cuando tú comes algo que te encanta, ¿no? Algo que te gusta, sientes placer de comerlo, ¿no? Y lógicamente al comerlo con ese gusto, te estás nutriendo también, porque definitivamente a veces no es el hecho de ir y comprar chatarrita porque me gusta, ¿no? Pero muchas veces esa chatarrita no tiene los nutrientes necesarios. O sea, hay que saber elegir el alimento que te nutra y que te brinde ese placer, ese gusto de comerlo, ¿me entiendes? De eso se trata. Entonces aquí entra a tallar, pues lógicamente, la psicóloga también y la nutricionista en ese trabajo, ¿no? Bien, también vemos que estos objetivos nutricionales, ahí está, estos objetivos están basados, por ejemplo, también en el registro alimentario, ¿ya? O sea, cuánto come ese niño, esa jovencita, cuánto es la ingesta en el día de alimentos, ¿no? Que ha ingerido, de calorías y sobre los alimentos que ha ingerido, ¿no? Bien, entonces, análisis de las condiciones que se encuentra en ese momento la persona afectada, ¿no? Bien, y bueno, otro punto también es ayudar a modificar gradualmente el valor calórico total, ¿no? BCT, valor calórico total, que viene a ser también el porcentaje de nutrientes considerando la distribución de las comidas y la relación que hay entre ayuno y atracón, ¿ya? En el caso de la bulimia, ¿no? Entonces, también analizando las porciones,
analizando las porciones que se le brinda, ¿no? También los mitos, por ejemplo, los mitos y reemplazos posibles en cuanto al registro de hambre y saciedad, y la relación entre la comida y las emociones, ¿ok? A ver, ¿por qué cuando nos dicen la relación entre la comida y las emociones? Se está refiriendo más que todo a cuando las personas, si por ejemplo están ansiosas, nerviosas, o han tenido un problema, sea en el estudio, en el trabajo, y llega la hora de comer. En realidad la hora de comer debe ser un ambiente de tranquilidad, de paz, de sosiego, de buena interrelación entre la persona, la familia, en este caso, ¿no? Entonces, tú debes estar tranquila emocionalmente contigo misma, porque si tú estás nerviosa, estás tensionada, estás ansiosa, definitivamente te da mucha hambre y empiezas a comer, que a veces no controlas la ingesta, ¿no? Y después cuando ya te sentiste saciada esa hambre, dices, ay, comí mucho, dices así, ¿no? Y como que la conciencia te remuerde un poquito y dices, comí en exceso. Entonces, en el caso de las personas afectadas con la bulimia, definitivamente que ellos al darse los atracones van y se provocan un vómito, ¿no? O sea, ellos proceden a provocarse un vómito que lógicamente trae consecuencias funestas. Y ya vamos a ir hablando luego de las complicaciones que vienen por este problema, ¿no? De producirse, autoinducirse el vómito. Entonces, la hora de comer debe ser una hora de mucha tranquilidad, de paz, armonía en la mesa familiar, ¿no? Entonces, no llevemos emociones, tensiones a la hora de comer, ¿ok? Es más, ni distracciones. No debe haber televisores, ni cámaras, ni teléfonos, ni nada que distraiga nuestra atención. Solo es la hora de comer en familia, ¿ya? Entonces, ese debe ser un momento agradable de compartir y sentirse bien. Aquí, por ejemplo, el marco de trabajo que necesario, ¿no? Por ejemplo, es el de una buena relación profesional-paciente y que permita lograr una alianza terapéutica conducente en la ayuda de que esta persona afectada recupere su salud. ¿Ya? De eso se trata. Bien. Tratar la restricción alimentaria que desencadena los ciclos típicos de la enfermedad y sobre todo no focalizar el tratamiento en el descontrol alimentario o la purga, ¿ya? Corregir el patrón alimentario con una inclusión lenta y gradual de alimentos, ¿ya? Muchas veces para ellos prohibidos, ¿no? En especial aquellos ricos en hidratos de carbono. Es verdad, el joven o la persona afectada con anorexia nerviosa cuenta las calorías. Y ustedes saben que los hidratos de carbono son alimentos muy ricos en calorías, ¿ya? Pero también son muy ricos en nutrientes. Por eso es que nosotros debemos incluirlos en las dietas. Y es más, cuando un joven adolescente que está en crecimiento, desarrollo, definitivamente lo necesita en su nutrición, ¿no? Porque está desarrollando, necesita esos nutrientes, ¿ya? Muchas veces estos alimentos son los más restringidos, al igual que las grasas, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Tratar de ir incorporando lentamente este tipo de alimentos, calorías y con hidratos de carbono y grasas. Pero tampoco nos vamos a hablar pues de grasas saturadas, terribles, ¿no? Que muchas veces pueden traer complicaciones en la salud, sino definitivamente el cuerpo también necesita ese tipo de alimentos que nos ayuden a tener más calorías para el trabajo, para correr, para cuando tú haces actividad física, etcétera, ¿no? Y entonces vas a ver también que la incorporación de los hidratos de carbono también ha demostrado que mejora el humor, ¿ya? El estado anímico de los pacientes en mediano plazo, ¿ya? Esto es debido a la elevación de los niveles de la serotonina. La serotonina, habíamos mencionado, es un neurotransmisor, ¿no? Al igual que la dopamina, ellos nos dan tranquilidad, nos dan paz, nos dan alegría, conformidad, ¿entienden? Te sientes bien. Y además también aumenta la sensación de saciedad, ¿no? A lo mismo, ya que es específica para ellos. O sea,
te produce saciedad, qué rico, he comido rico, no he comido demasiado, he comido bien, me siento bien. En caso de bulimia nerviosa, el descenso de esa serotonina está asociado, ¿no?, al bajo control de los impulsos o la inestabilidad afectiva y a conductas autoagresivas. Y aquí entró la parte psicoemocional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí nos certifica que en lo referente al peso resulta prioritario detener su descenso, ¿ya? Detener su descenso y luego ir recuperando gradualmente lo que se ha perdido, ¿ya? O sea, esto es poco a poco, tampoco nosotros no podemos obligar a la persona afectada a que coma, para que suba de peso, no, señores, sino eso es gradualmente. Todas esas terapias se realizan en forma gradual, ¿ya? Un buen estado nutricional también es necesario para una intervención psicológica exitosa, ¿no? Esto, lógicamente, va con ayuda del profesional idóneo, ¿no? Un psicólogo en este tipo de comportamientos. Bien, otro punto interesante es identificar y corregir creencias erróneas y conductas disfuncionales relacionadas al peso y la comida. Hay que ir cambiando esas ideas, ¿entiendes? Y esta se ayuda a través de la psicoterapia. Esta psicoterapia son conversaciones que se tienen con el paciente afectado que lo va a ayudar muchísimo a cambiar la idea errónea que tiene en su forma de pensar, ¿no? Acerca de su relación con la comida, ¿ya? Dejar en claro al paciente que el objetivo buscado es la recuperación de su peso perdido y no el exceso de peso. O sea, que esté en el peso ideal, que no esté con menos peso ni con sobrepeso, ¿ok? O sea, que se encuentre con su peso ideal, de acuerdo a su talla, ¿no? A su estatura, definitivamente, y de acuerdo a su edad. Bien, entonces también en este punto es muy importante evaluar las comorbilidades y esclarecer los riesgos que implica la desnutrición. Lógico, es un adolescente, es un joven que recién está en sus cambios físicos, psicológicos, emocionales, ¿no? Y si no se está nutriendo bien, ¿de dónde van a salir esas calorías, esos nutrientes que necesitan para que se formen bien sus músculos, sus huesos se desarrollen adecuadamente, sus nervios, sus arterias, todos los tejidos necesitan nutrientes? Entonces, ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar los nutrientes para que se cubran esos requerimientos calóricos para formar esas estructuras? Entonces, aquí los objetivos del plan alimentario es cubrir esos requerimientos calóricos y también lograr la aceptación, ¿no?, de la persona afectada a este tipo de ayuda o terapia que se le está brindando, ¿no? Bien, aquí vemos nosotros, por ejemplo, que en las metas en el tratamiento de la bulimia nerviosa o los trastornos alimenticios no especificados o buliformes, ¿no? Y en el otro punto vemos que son las metas en anorexia nerviosa o tania anorexoide, ¿no? O sea, en el caso de los chicos, de los jóvenes que están con demasiado, el peso demasiado muy bajo, ¿no? O sea, que prácticamente llegan a ser niños, jovencitas, que están en un estado de desnutrición total o caquexia, ¿ya? Que hay un gran déficit de calorías en su organismo. Bien, aquí, por ejemplo, vemos allí las metas, ¿no?, terapéuticas en anorexia nerviosa o en el caso de los trastornos alimenticios no específicos, aneresoide. Por ejemplo, tenemos que en lo referente al peso, ¿no?, resulta prioritario detener su descenso. O sea, debemos evitar que la persona afectada siga bajando su peso, ¿ok? Luego, ir recuperando, por ejemplo, lo que se ha perdido, ¿ya? Entonces, esto se va a ir poco a poco, con un buen control adecuado, definitivamente, se va a ayudar esto. Por ejemplo, vamos a ver que un buen estado nutricional también es necesario para una intervención psicológica exitosa. Lógico. En este tipo de terapias lo que se necesita es la evaluación y la valoración y cómo va recuperando, aceptando la persona afectada a estas terapias. Cómo el profesional, el psicólogo o el psiquiatra a través de su psicoterapia ayudan
a estas personas afectadas a ir cambiando sus formas de pensar o su relación con la alimentación, ¿no? Aquí también debemos identificar y corregir creencias erróneas y conductas disfuncionales relacionadas a su peso y su relación con la comida. Dejar en claro a este paciente que el objetivo buscado aquí es la recuperación de su peso perdido y no el exceso de peso, ¿ok? Eso hay que aclararlo. Que tenga el peso ideal, que es normal para su edad y su talla, ¿ok? Entonces, esa es la forma, es lo que se desea. Evaluar también las comorbilidades, o sea, qué otras enfermedades más pueden sobrellevar o aparecer, ¿no? Así como esclarecer los riesgos que implica la desnutrición. Aquí, por ejemplo, vemos, bien, objetivos de plan alimentario, como por ejemplo, ¿no? Cubrir requerimientos calóricos, lograr un buen balance de los nutrientes que ingiere la persona afectada. También tiene que tener una adecuada hidratación, ¿ok? Bien. Ahí está. Bien, en todo trastorno alimenticio, el empleo de la balanza será evaluado individualmente, ¿ya? Eso se evalúa individualmente, esa decisión la toma el psiquiatra, el médico tratante, ¿ya? En los pacientes, por ejemplo, que sufren atracones o descontroles alimentarios, se impone el análisis de las situaciones en las que falla el control, ¿ok? Aquí también vamos a ver la búsqueda que lo motiva a estos actos y que deben ser realizados conjuntamente con el terapeuta interviniente. Bien. Entonces, asimismo, cuando existen conductas purgativas, se debe indagar su relación con la ingesta y con las emociones involucradas, ¿ya? O sea, estamos hablando, pues, en la bulimia o en la anorexia, cuando los pacientes exageran ya en esta toma de decisiones de tomar laxantes, purgantes, que los ayuden a eliminar, disminuir el peso, ¿no? Bien, aquí estamos entrando al tratamiento farmacológico en las complicaciones que vienen de los trastornos alimentarios, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los aspectos más importantes son, por ejemplo, porque miren, cuando estas personas entran en este cuadro, ¿no? de trastornos alimenticios, definitivamente el cuerpo va reaccionando a estos cambios. El cuerpo es la perfección, ¿no? Que realmente cuando está sano, funciona armónicamente. Cuando se enferma, se rompe ese equilibrio natural y definitivamente va presentando cambios, trastornos, ¿no? Entonces aquí vamos a ayudarnos con tratamientos de fármacos en las complicaciones que suelen presentarse en estos trastornos alimenticios, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre los más importantes que ocurren en este tipo de pacientes, vamos a visualizar la osteopenia o osteoporosis, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la osteoporosis, ya el tratamiento es difícil muchas veces, ya que requiere de una ganancia de peso sostenida. Es decir, que el tratamiento aquí consiste en lo que estamos conversando, ¿no? Acerca de que el paciente acepte poco a poco, ¿no? Ir aumentando la alimentación en su dieta, ¿ya? Entonces, esta osteoporosis se ayuda también, ustedes saben que es la pérdida de calcio, ¿verdad? A nivel de los huesos. Todos conocemos que el sistema óseo está formado por nuestros huesos, y esos huesos, para que funcionen adecuadamente, tienen que tener calcio para que estén bien endurecidos y cumpla su función, ¿no? De sostén de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay esa pérdida del calcio, en este caso de los trastornos alimentarios, entonces vienen problemas muy serios, ¿no? Entonces se utilizan hormonas, ¿no? Para ayudarlos, unas hormonas de reemplazo. Muchas veces es controvertido entre los profesionales, ya que solo ayudaría cuando hay ganancia de peso concomitante. O sea, es muy complicado muchas veces ver este tipo de terapias, ¿no? Cuando ya empiezan las complicaciones. Bien, la única evidencia de efectividad, ¿no? De tener la acelerada pérdida de la masa ósea ocurre en pacientes con valores situados por debajo del 75% de su peso teórico. ¿Ven? Entonces,
Por ejemplo, hoy en día se está estudiando mucho acerca de la calcitonina intranasal, o sea, son como unos puffs, ¿no? Que te colocas en la nariz, ¿no? A través de la mucosa nasal ingresa este calcio, este producto, ¿no? O también hay otros que son por la vía oral, le va a ayudar muchísimo. Y, por ejemplo, en el caso de niños o jovencitas, no, los estrógenos no están indicados, ¿no? Pueden provocar un cierre prematuro de las epífisis. Ustedes saben que es una parte de la formación del hueso, ¿no? Cuando está en crecimiento y desarrollo. Entonces, no se recomienda eso. Gastroparesia, ¿qué es este? Esta es otra complicación. ¿Pero en qué consiste esa gastroparesia? Bien, es sugerible dar inicialmente suplementos líquidos isotónicos y con escaso contenido de fibra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es un problema a nivel del estómago, ¿no? A nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Que va a traer problemas a nivel de la absorción de los alimentos, de los nutrientes, ¿no? Entonces, la persona afectada, lógicamente, va a presentar este tipo de complicaciones que no le va a permitir evolucionar favorablemente, ¿no? Con respecto a lo que estamos conversando, ¿no? Bien, entonces este trastorno sucede cuando los músculos, ¿no? A nivel del estómago no funcionan en forma adecuada, ¿ya? En la gastroparesia. Y a veces se le llama también muchas veces vaciamiento gástrico retardado. Con normalidad, después de que una persona traga alimentos, los músculos del estómago comienzan a apretarse y tensarse, ¿ya? Entonces, ya hay problemas, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que nos indican los nutricionistas, el tratamiento es fraccionar las comidas, ¿no? Pueden ser de 5 a 6 ingestas de comida, o sea, por poquito, ¿no? ¿Ya? Agregarle mosapride, un medicamento, 5 miligramos, antes de cada comida principal, ¿ya? Y la metoclopramida, lógicamente que va a ayudar a evitar también los vómitos, ¿ya? Bien, entonces, y esto, la metoclopramida va a evitar, lógicamente, el consecuente enlentecimiento del vaciado gástrico, ¿ok? Entonces, y otro problema que vamos a ver aquí es la constipación, ¿no? En el caso de la constipación, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, oh, está constipado, dice, ¿no? Lógicamente, esta constipación es un trastorno que afecta a la mayoría de las personas en algún momento de la vida, o sea, es el estreñimiento, ¿no? Consiste en la eliminación de heces mediante deposiciones muy escasas, difíciles de expulsar, ¿no? O demasiado infrecuentes, ¿no? O son heces muy duras, ¿ya? Se puede clasificar constipación según su duración, ¿no? Puede ser crónica o puede ser una constipación pasajera, ¿ya? Esta crónica se presenta por periodos prolongados muchas veces y está asociada en los cuadros de invalidez o enfermedades o medicamentos que producen inmovilidad, o a pacientes que están mucho tiempo en cama o mucho tiempo también sentados, ¿no? Y una constipación pasajera, cuando se trata de un cambio en la dieta, ¿no? La falta de ejercicio, o a veces hay gente que no le gusta tomar agua pura, o también no les gusta comer frutas. Es muy importante que a la dieta nosotros le agreguemos fibra. Todos conocemos que la fibra tiene una función muy importante en nuestras dietas porque a nivel intestinal cumple una función de arrastre, de limpieza, ¿ya? Esa limpieza que necesitamos a nivel del colon, ¿no? Cuando las personas comen muchas carnes rojas y no lo acompañan con verduras, por decirles unas ensaladas, definitivamente las carnes rojas tienen muchas toxinas. Y se ha visto, y según estudios que se han hecho, estas carnes rojas a la larga, o a veces las carnes que se hacen mucho a las parrillas, las famosas parrilladas, esas por acción ¿cómo se llama esto? De los carbones, de los humos de las maderas, cuando se ahuman las carnes, forman sustancias cancerígenas. Ahora, si tú comes carnes a la plancha o a la parrilla, digamos así, a la parrillada que llamamos, con la acción de estos humos, estos carbones, entonces hay que acompañar esa parrillada con ensaladas. ¿Por qué? Porque esa ensalada y la fibra de esa ensalada va a ayudar en la limpieza de esos nitritos, nitratos que suelen tener como toxina las carnes rojas.
Entonces, cuando tú comes carne, recuerda siempre comer frutas o comer verdura, abundante verdurita, que va a funcionar como una limpieza a nivel del tracto intestinal, sobre todo del colon, para prevenir los cánceres de colon, ¿ya? Entonces, mejoremos para evitar, lógicamente, estos estreñimientos crónicos, ¿ya? O constipación. Bien, hay otro problema también, que es el reflujo gastroesofágico, esofágico, ¿ya? En este problema, por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento lo habrán sentido, ¿no? Pero en el caso de las personas que están con este tipo de problemas de trastornos alimenticios, y en ellos se les indica un tratamiento muy especial, ¿no? Le llaman la bomba de protones, así le llaman, ¿ya? Terapias especiales con inhibidores, son medicamentos que funcionan a reducir la cantidad del ácido gástrico, ¿ya? O sea, estas bombas de protones van a ayudar a reducir la formación del ácido gástrico, van a disminuir, van a reducir, ¿no? Producido por las glándulas que se encuentran a nivel de la mucosa gástrica, ¿ok? Entonces, ¿cómo ayudan estos inhibidores de la bomba de protones? Por ejemplo, ayudan aliviando los síntomas de reflujo del ácido o enfermedad del reflujo gastroesofágico. Ya, o sea que, no sé si de repente cuando ustedes han hecho un desorden alimenticio, sienten como que se les viene un poquito de ácido hacia el esófago, como una acidez, pues, ¿no? Y entonces, ay, estoy con acidez, mejor voy a tomarme una milanta, dices, ¿no? Un antiácido para contrarrestar la acidez que ha producido, ¿no? Entonces, algo así funciona lo que son las bombas de protones, ¿no? Ahora, si el paciente está presentando úlceras, definitivamente hay que tratar las úlceras, ¿ya? Entonces, a través de estos bombas de protones, ¿no? Van a inhibir la formación de ácidos para que no se presente este problema de reflujo gastroesofágico. Hipocalemia. La hipocalemia, hipo, su nombre lo dice, definitivamente es la disminución de potasio, ¿no? Ya. Aquí, en este problema o complicación, se sugiere corregir primero la deshidratación que esté presentando la persona y utilizar suplementos orales, ¿no? Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, en la hipocalemia, bien, se le ayuda al paciente, ¿no? A nivel de potasio, de vitamina K, ¿no? Va a ayudárseles para evitar este tipo de complicaciones en estas personas afectadas. Tenemos, por ejemplo, hasta perimilolisis, ¿ya? Esa palabrita, recuérdenla, perimilolisis, ¿ya? Esta es una complicación también que suele presentarse sobre todo en las personas que vomitan, ¿no? En los bulímicos, por ejemplo, los que se inducen el vómito, ¿ya? Al regresar el reflujo, el alimento a través del esófago hacia la boca y vomitarlo, eliminarlo, está regresando ácido gástrico. Y ese ácido gástrico definitivamente va a afectar el esmalte dental, ¿ya? Entonces, y como estas personas lo realizan con mucha frecuencia, entonces sus dientes se van a ver muy deteriorados. Ese es un signo que te va a indicar que la joven o el joven afectado está haciendo este proceso, ¿no? La perimilolisis, definitivamente tú ves los dientes todos desgastados, el esmalte destruido, definitivamente indica que esta persona se está autoinduciendo el vómito, ¿ya? O la acción de los ácidos gástricos del estómago, que es el ácido clorhídrico, que es fuertísimo, ¿ya? Según experimentos que se han hecho, han sacado un poquito de ácido clorhídrico y lo han puesto en un pedazo de té y le abren un hueco. Así, con eso les cuento, ¿ya? Entonces, al producirse el vómito, todos esos ácidos actúan a nivel del esmalte dental, ¿no? Entonces, si el esmalte dental se está deteriorando, que es lo más fuerte del diente, definitivamente, ¿cómo podemos ayudar a esta persona afectada? Primeramente, evitar el cepillado dental luego del vómito. Solamente hay que se enjuague bien la boca para neutralizar los ácidos, definitivamente,
¿no? O puedes poner agüita con bicarbonato para alcalinizar, ¿no? O sea, neutralizar el ácido, ¿ya? ¿Ves? Por ejemplo, un enjuague bucal con bicarbonato de sodio, definitivamente hay que llevarlo a un odontólogo para que evalúe la salud oral de esa criatura, de esa persona afectada, y bueno, seguir la terapia correspondiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando ya el médico te indica un cepillado con cepillos muy suaves, muy finos, ¿no? Que no vayan a lastimar más el esmalte. Gingivitis, ¿ya? Vitis, itis. Definitivamente, pues que hay una inflamación acá, ¿no? De las encías, van a estar congestivas, dolorosas, ¿no? ¿Ya? Se indica enjuagues bucales tipo Listerine, ¿no? Y el empleo de hilo dental. Bien, la queilosis. ¿Esta qué es la queilosis, no? Viene a ser las fisuras en los ángulos labiales, ¿ya? Que criollamente le llamamos boquera. No sé si ustedes han escuchado ese término. En los ángulos de los labios, ¿no? Donde se une el labio superior con el inferior, en ese ángulo, se forman unas costritas, ¿no? A eso se le llama queilosis, ¿ya? Y bueno, ¿cómo lo puedes ayudar a la persona con esto? Con vitamina B2, vitamina B6, ¿no? Del grupo B, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la cialadenosis. Esta también es o cialosis, también se le conoce, ¿ya? Es una enfermedad de una etiología desconocida que se caracteriza sobre todo, escuchen, esto es importante, por el agrandamiento de las glándulas salivales, las parótidas, ¿ya? Ustedes saben que tenemos las glándulas parótidas que son las que forman saliva, ¿no? Y como la persona está vomitando con cierta frecuencia, lógicamente va a producir esta cialodenosis que va a inflamar las glándulas parótidas, ¿no? Ya. Entonces aquí el profesional va a tener que ver la acción de antiinflamatorios, factores nutricionales, hay que tratar eso, ¿no? Bien, definitivamente si esta persona está produciendo el vómito, está eliminando vitaminas, proteínas a través del vómito. Entonces aquí esta persona va a necesitar una suplementación vitamínica y de minerales, ¿no? Para suplir la carencia de esos nutrientes que está padeciendo la persona afectada. También suelen presentar también problemas cardíacos, porque están perdiendo potasio, magnesio, ¿no? Todos esos sales, minerales que se necesitan para que el corazón y todos los músculos, los tejidos trabajen bien. Pero como lo está eliminando a través del vómito, definitivamente suelen presentarse este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, también aquí se le envía una interconsulta al médico cardiólogo para que visualice y trate de brindar la terapia indicada, ¿no? Ya allí le va a dar, por ejemplo, el cardiólogo, ¿no? El empleo de drogas que van a controlar todo lo que es el sistema, ¿no? De las frecuencias cardíacas, todo eso, él corresponde al campo de la cardiología. Pero, lógicamente, el médico psiquiatra, él se va a encargar de lo que son los antipsicóticos, los antidepresivos, ¿no? Que se van a encargar de administrar los indicados, ¿no? Bien, también estimulantes del apetito, ¿no? Como la ciproheptadina, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que va a ayudar, por ejemplo, en la acción central, ha sido utilizada también como un antialérgico en algunos casos, ¿no? Suelen utilizarlos también en esos casos. Ahí está. En la psicofarmacología, ¿no? En la anorexia nerviosa, el tratamiento de esta anorexia nerviosa siempre será interdisciplinario, ¿no? Desde el comienzo, incluyendo los aspectos nutricionales, psicopatológicos y familiares. Interdisciplinario, ya lo estoy diciendo, ¿ves? Es el grupo de profesionales que van a intervenir en el tratamiento en este tipo de problemas, que es la anorexia nerviosa. Y sobre todo, muy importante, la participación de la familia, de la persona afectada. Definitivamente es muy importante el apoyo emocional de la familia, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, vemos que en el camino terapéutico de la anorexia nerviosa frecuentemente debemos tener presente la integración de psicofármacos, ¿no? Por ejemplo, tenemos antipsicóticos, ¿ya? Su empleo en la anorexia nerviosa, por ejemplo, una indicación válida solo en referido a la comorbilidad psiquiátrica,
en la práctica, se los emplea toda vez que sea necesario atenuar, ¿no?, la oposición extrema a renutrirse debida a la ideación patológica fijada al cuerpo y a la distorsión de la imagen corporal, ¿ya? En este caso, la persona, como les explicaba, el anoréxico se ve gordito, pero no es así, todo lo contrario, ¿no? Por eso hay una distorsión de su imagen corporal. Entonces, hacer que una paciente anoréxica suba de peso sin que haya cambiado su actitud hacia el comer es un error grave, porque nosotros no podemos imbutirle la comida, ¿no es cierto? Tenemos que, poco a poco, paulatinamente, ir trabajando las psicoterapias, haciéndole cambiar la forma de pensar de su relación con el alimento, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si tú vas a tratar de cambiarlo de la noche a la mañana, esto va a ser contraproducente. La clozapina, ¿no? Habíamos conversado, ¿se acuerdan de los antipsicóticos atípicos y típicos? Los atípicos, ¿se acuerdan que conversábamos de que esta clozapina ejerce, por ejemplo, un efecto favorable sobre el estado de ánimo en el caso de la anorexia nerviosa, ¿ya? Por ejemplo, también otros antipsicóticos atípicos empleados son la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol y la risperidona, ¿ya? Es lo que llamamos pueblo de segunda generación, ¿no? Son los más modernos que estamos conversando, son más actualizados. Otro grupo que son los ansiolíticos. La persona que está viviendo este tipo de trastornos alimenticios es una persona ansiosa, definitivamente. En estos pacientes tú vas a detectar depresiones y ansiedades, ¿ya? Que son trastornos emocionales que definitivamente esta criatura, esta persona afectada necesita un ansiolítico en el tratamiento. Entonces vamos a ver que la intensificación de la ansiedad prepandrial, o sea, antes de comer, ¿no? Porque tiene miedo al engordar, entonces puede ser combatida con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, que son ansiolíticos de amplio espectro, va a ayudarle muchísimo. Va a ir indicada en 1 hora y media antes de comer, ¿ya? Para que no se sienta relajado y que la relación con la comida vaya cambiando, ¿no? A través de las ayudas de la psicoterapia. Con las benzodiazepinas funcionan bien. La sedación así obtenida puede, además de tomarle más realizable su alimentación, contener la urgencia imperiosa de la paciente de realizar ejercicios luego de haber comido. ¿Se dan cuenta? Como está relajada, cuando un paciente está relajado, definitivamente lo que quiere es descansar. Entonces ya no va a hacer los ejercicios para quemar las calorías, ¿no? Bien. Los antidepresivos es otro grupo de terapias. Existe cierta controversia muchas veces acerca de esta terapia, ¿no? Respecto al uso de los antidepresivos, por ejemplo, en la anorexia nerviosa, ¿ya? Aquí se va a ver, por ejemplo, que en los antidepresivos, por ejemplo, tenemos los tricíclicos que muchas veces ya no los utilizan mucho, ¿no? Pero en sí, aquí en esto, las benzodiazepinas ayudan muchísimo al paciente, ¿ya? También en el caso de los antidepresivos. Vemos también, por ejemplo, en la bulimia nerviosa, se utilizan también los antipsicóticos. Aquí se utiliza para tratar la comorbilidad psiquiátrica mayor de ciertos pacientes con bulimia nerviosa. Por ejemplo, cuidando siempre el siempre temido efecto secundario de la ganancia de peso, ¿ya? En pacientes aterradas ante esa posibilidad. Cuidando eso, por eso los médicos cuando aplican estos antipsicóticos en este tipo de pacientes, tienen que hacer un control estricto de estas terapias para que no se presente ese efecto secundario, ¿no? De que pueda ganar peso, que es lo que no queremos, pues lógicamente, ¿no? Y qué es lo que se está luchando en ese momento. Entonces también tenemos otro grupo de ansiolíticos benzodiazepínicos usados también para disminuir la ansiedad y la angustia, ¿no? De menor intensidad, presentes en la bulimia nerviosa también. Entonces tanto en la anorexia como en la bulimia se medican los ansiolíticos benzodiazepínicos. Este beneficio debe contrabalancearse con el riesgo de la tendencia al uso abusivo de sustancias en estos pacientes. Ahora se refiere que evitemos que este tipo de pacientes utilicen otro tipo de drogas ilegales, ¿no? Bien.
Antidepresivos. Aquí en la bulimia nerviosa, estos pacientes, el índice de depresión alcanza valores entre 47 y el 73%. Era bien elevado. Entonces, esta alteración afectiva se debe a un déficit de actividad serotoninérgica, o sea, de producción de la serotonina, ¿ok? Hay una disminución de producción en la serotonina. Entonces, este déficit también es responsable de la disminución de la inhibición que normalmente produce la serotonina sobre la ingesta por los hidratos de carbono. Bien, tenemos otro grupo de medicamentos que son los antirrecurrenciales, ¿no? Ese es otro grupo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí las sales de litio, ¿ya? Sus beneficios son ensombrecidos por el riesgo de su toxicidad, ¿ya? Pero en pacientes, como sucede que en lo de bulimia nerviosa, tienen conductas purgativas que alteran el balance hidroelectrolítico del cuerpo y que además pueden incurrir en sobredosis con una sustancia potencialmente tóxica. Su uso en pacientes con inestabilidad afectiva, ¿no? Por ejemplo, el factor presente en la bulimia nerviosa, y que contribuye a que la circulación sea muchas veces difícil. En esto de las sales de litio, está muy discutido el uso de ellas, ¿no? Yo sé que más estas sales de litio las usan en los trastornos bipolares, ¿ya? O sea, todavía no hay un estudio muy, digamos, muy afianzado que nos asegure que va a evolucionar adecuadamente. Tenemos también otro grupo que son los anticonvulsivantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que no se ha demostrado, por ejemplo, que exista real actividad comercial, ¿no? En la bulimia nerviosa. Por ejemplo, el uso de anticomerciales que se fundamentan en la impulsividad presente y en la característica compulsiva de comer, ¿no? O sea, de comer compulsivamente, ¿no? En el caso del paciente bulímico. El topiramato, de notable efecto anorexígeno, entre sus propiedades, por ejemplo, secundarias, se utiliza casi regularmente en la bulimia nerviosa, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, su empleo se asocia, por ejemplo, a una gran reducción de atracones y de purgas, ¿ya? A una gran reducción del anhelo por los hidratos de carbono, una gran reducción del malestar en la silueta corporal y de hacer dietas. Y otro punto que asimismo se atenúa notablemente la ansiedad en el paciente. Bien. Psicofarmacología, por ejemplo, el BED. ¿Qué es el BED, no? El BED es un trastorno de atracón compulsivo. Es una sigla por sus palabras en inglés, ¿no? Ya, binge eating disorder, ¿no? Es un desorden de la alimentación, ¿no? O sea, BED, son siglas, ¿ya? En el idioma inglés, son siglas en inglés, ¿ya? Estos pacientes con BED, trastorno de atracones, generalmente tienen sobrepeso, por lo que es necesario investigar las posibles complicaciones clínicas como la diabetes, por ejemplo, tipo 2, la hipertensión arterial, definitivamente, ¿no? Cuando un paciente se encuentra en estado o se encuentra con diabetes tipo 2, por ejemplo, ya todo el metabolismo, todo el ciclo normal de todo, de las grasas, todo se descompensa, ¿no? Y definitivamente los pacientes hacen cuadros de hipertensiones. Y entonces, todo eso hay que detectar, ¿no? También problemas de dislipidemias, ¿no? O sea, el síndrome metabólico. ¿Se acuerdan que conversamos sobre esto? Que actuaba el síndrome metabólico, se refiere a todo el desequilibrio que hay a nivel de lo que son las grasas, por ejemplo, los triglicéridos, los colesteroles, ¿no? A nivel de colesterol bueno, el colesterol malo, y es decir, todo ese conjunto ¿no? de indicadores del metabolismo se descompensan, ¿no? Y van a traer problemas más serios, las dislipidemias, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, unas conclusiones que en el tratamiento de los trastornos de la alimentación está en directa relación tanto con la complejidad de su psicología como de las estructuras nerviosas y de las relaciones sociofamiliares, ¿ya? Escuchen, esto es bien importante. Como hemos mencionado, que generalmente estos trastornos alimenticios empiezan en la adolescencia
Entonces tengamos mucho cuidado si tenemos hijos, hijas, adolescentes, ¿ya? Porque a veces decimos, ¡ay, pues estás muy gorda, que no sé cuánto, que esto, que feo! No, tengan mucho cuidado, eso sí, no, porque de repente esa niña, esa jovencita que está allí, es una persona muy susceptible y se va a ver muy afectada con esos comentarios. Y otra cosa muy importante, nosotros vivimos en una sociedad que realmente vemos, no sé si ustedes ven, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Y en las revistas, que los cuerpos perfectos, que son delgaditas, que no sé cuánto, que las modelos, uy, que son pegadas al hueso. Entonces las criaturas están formando un patrón de belleza que dicen, no, yo tengo que ser delgada. Y si ella está subidita de peso, uy, no, estoy... Entonces se siente afectada, ¿me entienden? Hay que tener mucho cuidado con los comentarios o lo que hagamos. ¿Ya? Entonces, ayudemos a nuestras hijas que de repente por comer muchas calorías y no hacen actividad física, ¿no? Por estar con el teléfono, por estar con la tablet, qué sé yo, en los juegos, en red, qué sé yo, mucho tiempo y no hacen actividad física, controlémosles que hagan actividad física para que mantengan su peso de acuerdo a su talla. ¿No? Y definitivamente la ingesta de alimentos, que sea una dieta saludable, ¿no? Que nuestros niños, nuestras jovencitas, tengan un estilo de vida saludable. ¿Ya? No le pongamos tampoco de que es ideal que estés delgada, no, señora, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, debido a todo esto, a ello y su interrelación, ¿no? El tratamiento debe ser interdisciplinario, encarando todos los aspectos psíquicos, psicológicos, emocionales, físicos, sociales, familiares, y cada vez más, ¿no? Las alteraciones bioquímicas propias de cada uno de los trastornos alimenticios. Bien, aquí vemos otro grupo de problemas que ustedes van a poder también, que los van a utilizar mucho, que son, por ejemplo, los medicamentos utilizados en los trastornos depresivos. Ahí está. Vemos que esta depresión es una enfermedad que se caracteriza por episodios de humores muy tristes, muy depresivos. Es frecuente una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas de la vida, una disminución en la concentración en el estudio, en las actividades que estés realizando. O sea, hay una gran pérdida de goce por la vida y un cansancio que muchas veces el paciente depresivo dice, estoy cansado, dice. Pero si no he hecho nada que me canse, no he hecho ejercicio, no he hecho esto, ¿por qué estoy tan cansado? Incluso esto te lo manifiesta aún levantándose recién de la cama, ¿ok? Significa y te dice, me siento cansado. Entonces no confundan, ¿eh? No confundan, y eso hay que ponerse alerta, porque eso significa depresión, ¿ya? Incluso, ¿ves? Un cansancio muy exagerado que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo, ¿ya? Entonces son comunes, por ejemplo, los trastornos del sueño y la pérdida del apetito en estos pacientes depresivos, ¿no? El paciente depresivo está que se da vueltas y vueltas en la cama y no concilia el sueño. Muchas veces ya del cansancio se queda dormido, ¿ya? Pero eso no está bien, pues no es nada natural. Entonces, la pérdida del apetito. ¿Pero por qué? Si normalmente cuando uno después de levantarse, después de 12 horas de sueño o de 8 horas de sueño, de dormir, sientes hambre, ¿verdad? El desayuno nos provoca. Pero ¿por qué no tengo hambre? ¿Qué me está pasando? Entonces todo eso nos está manifestando que está en un estado depresivo, ¿ya? Entonces, esta depresión también se caracteriza por la pérdida de confianza en uno mismo. Y muchas veces también tener un sentimiento de inferioridad, ¿no? Que se siente inferior a los demás, ¿ok? O sea, su autoestima está mal, ¿ya? La persona depresiva tiene esa tendencia, ¿no? Incluso en los episodios más leves están presentes, las ideas de culpa y de que muchas veces se siente inútil, ¿entiende? Entonces hay que trabajar mucho en la autoestima de esta persona, ¿ya? Entonces, vemos nosotros que la depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro. Puede acompañarse de los denominados síntomas somáticos, ¿no? Acuérdense, soma, cuerpo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Somáticos, ¿no? Bien. Ya, dime, Abigail, dime, pregunta.
No, licenciada, ya bajé mi mano porque me había equivocado, lo siento. Ah, ya. Bien. En algunas circunstancias, tanto los síntomas de ansiedad como la depresión, miren esas dos manifestaciones, están presentes, ¿ya? Pero ninguno es claramente predominante. ¿Ok, chicos? Recuerden, ansiedad y depresión muchas veces están presentes, ¿ya? En una misma persona. O sea, no están muchas veces separados, en algunos casos. Pero ustedes ya saben lo que es la ansiedad y lo que es la depresión, ustedes los pueden detectar, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, y ningún tipo de síntoma está presente hasta tal punto que justifique el diagnóstico si se consideran por separado. ¿Ya? En estos casos, por ejemplo, se usa el término de reacción mixta de ansiedad y depresión, ¿ok? Si los encuentran ustedes juntos, ¿no? En el caso de algunos pacientes que lo suelen manifestar así. Entonces, miren, los síntomas depresivos a menudo deterioran notablemente el desenvolvimiento diario de la persona afectada. La depresión es esencialmente un trastorno episódico recurrente. Cada episodio dura generalmente de unos años, o un periodo normal en medio, de repente semanas, 2 semanas, 3 semanas, depende. Pero cuando estos cuadros se hacen más intensos, ya pues estamos en un problema más serio, ¿no? Ya vienen los problemas que llamamos depresiones mayores, ¿ya? Aquí ya el tratamiento sí, definitivamente tiene que ser más drástico, ¿no? Con antidepresivos y psicoterapias. Los síntomas depresivos pueden confundirse con los de otras enfermedades, que a veces, por ejemplo, el paciente depresivo puede presentar una pérdida de peso, porque lógicamente no está comiendo adecuadamente, no tiene ese deseo de comer, ¿no? Ese placer de saborear los alimentos, ¿no? Y el cansancio también puede estar asociado, ¿no? Bueno, vemos que muchos síntomas también vienen acompañados en otras enfermedades, se presentan en otras enfermedades, por eso que hay que ir descartando, ¿no? Por ejemplo, también el paciente diabético, por ejemplo, él presenta una baja de peso, también él presenta un cansancio crónico, ¿no? Y también hay otras enfermedades como el cáncer también, ¿no? Y hay otras enfermedades tiroideas. Es decir, el médico tratante, el endocrinólogo, en este caso, tiene que ir descartando hasta que ya se llega a un diagnóstico realmente de lo que la persona está afectada. Por eso aquí se tiene que hacer una serie de exámenes, ¿no? Como yo le decía, cuando el paciente toma antidepresivos, ¿no? O ansiolítico, este tipo de medicamentos, todos ellos tienen que ir con controles de sangre, ¿ok? Tiene que haber un control estricto de sangre para ver cómo marchan sus niveles de componentes sanguíneos en el paciente, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, siempre los médicos lo tienen presente y van a decir, cada cierto tiempo que el paciente está tomando sus terapias, y dice, vamos a hacer un control, nos toca un control de esto, pues tiene una historia clínica. Por ejemplo, el uso de algunos medicamentos está asociado a síntomas depresivos, también hay ciertos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas que estábamos conversando, esas benzodiazepinas se tienen que utilizar de acuerdo, ¿no? La dosis es lo que te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Pero ojo, esto tiene que ser bien controlado porque las benzodiazepinas producen farmacodependencia en el paciente, ¿ya? Y eso es lo que debemos evitar. Por eso es que estas terapias tienen que ser controladas con un psiquiatra, ¿ok? Que es el único profesional que está indicado, capacitado para medicarte, ¿ya? Entonces, las benzodiazepinas que producen farmacodependencia son medicamentos, psicofármacos que son controlados porque producen farmacodependencia. Y eso es lo que debemos evitar. Por eso es que los profesionales, el psiquiatra en este caso, él siempre está cambiando terapias, bajando dosis, de acuerdo a cómo va presentando el paciente su evolución, va bajando. Si la va a quitar, va poco a poco, no la puede quitar de pronto. Entonces, como ya hemos mencionado en la clase anterior, estas terapias no se pueden quitar de golpe. Esas se van bajando paulatinamente, incluso cuando una terapia antipsicótica se comienza, no se puede quitar en 6 meses, en 7 meses, en un año, por ejemplo, ¿no? Hay un tiempo determinado. Bien, también presentamos, por ejemplo, los betabloqueantes, narcóticos y esteroides, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos también la evaluación preliminar y estrategias de atención iniciales. Por ejemplo, aquí se debe excluir, ¿no? En primer lugar, la posibilidad de que una enfermedad orgánica
o un trastorno por abuso de sustancias sea la causa subyacente de los síntomas depresivos. Por eso yo les digo, este tipo de enfermedades tiene que ser tratada con el especialista idóneo. Aquí el psiquiatra con el endocrinólogo trabajan juntos para ir descartando, ¿no? Descartando qué tipo de problema está presentando su paciente para llegar a un buen diagnóstico, ¿ya? Los pacientes deprimidos pueden tener pensamientos y actos suicidas o de autoagresión, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los prestadores de servicios de salud, o sea, los profesionales de la salud, pueden hacer uso de los antecedentes y el comportamiento actual del paciente para evaluar el riesgo, ¿ya? Mire, escuchen, esto es bien importante. Hay pacientes, ¿ya? Que consumen antipsicóticos y que a veces las personas, las familias, no están al tanto en estas terapias, no saben si el paciente lo tomó o no lo tomó. Eso hay que tener mucho cuidado, porque se ha visto casos de personas que estaban con indicaciones de antipsicóticos y los dejaron. Y de pronto aparecieron en una casa de la familia y hace años amenazó que se iba a suicidar y que iba a matar a todo el mundo. Entonces, y la gente no le tomó en cuenta eso. Pero al pasado el tiempo, sucedió. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando un paciente, una persona deprimida o que se encuentre con este tipo de enfermedades, que han atentado contra su vida, su integridad, y de autoagresión, ¿no? Se han autolesionado, hay que tener mucho con ello. Escuchar cuando dicen ciertas palabras, tomar en cuenta eso, no es un juego, esto es algo muy serio, ¿ok? Eso no se puede dejar a la ligera. Hay que tomar muy en serio y comunicarle al médico, porque se ha visto casos de personas que amenazaban con suicidarse y al final atentaron contra su vida, y el que atenta contra su vida llega un momento en que sí logra al final hacer esto. Eso es bien triste. Por eso es muy importante escucharlos, hablarles y no tomar a la ligera lo que ellos digan, ¿ya? Porque llega un momento, tal es el estado de su depresión que toman esas decisiones terribles. Bien, aquí, por ejemplo, los pacientes de depresiones graves que tengan pensamientos de autoagresión deben estar constantemente supervisados, ¿ya? No olviden eso. La vigilancia puede conllevar el internamiento en un centro o un estrecho control, ¿no? Por los miembros de la familia u otras personas que conocen bien al paciente. Entonces, es muy importante. Y bien, por ejemplo, en ciertos casos, ¿no? Que aunque no exista un riesgo inmediato, la importancia de informarles sobre sus pensamientos suicidas, especialmente si son cada vez más intensos o frecuentes, ¿no? Ya, entonces, ya. Mira, si por ejemplo ustedes tienen una ocasión de conocer a algún paciente con este tipo de tendencias suicidas y te dicen, ¿no? Tú puedes preguntar, ¿qué, has pensado alguna vez en hacerte daño o quitarte la vida? ¿Ya? Entonces, si en caso la respuesta sea afirmativa, ¿tienes actualmente un plan? O sea, tú como profesional lo estás interrogando y estás sacando tus conclusiones, ¿no? Y entonces, en caso que esta persona te responda sí, entonces tú le dices, ¿en qué consiste ese plan? O sea, tú, como estás tomando la confianza de él, entonces aquí ya tú estás tomando más interés en el caso y lo comunicas al médico tratante, ¿no? Porque muchas veces logran su cometido estas personas, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, el tratamiento a corto plazo con los antidepresivos, ¿no? Estos son eficaces, por ejemplo, en aproximadamente el 60% de los pacientes, aunque más del 30% responden muchas veces a un placebo. ¿Qué es un placebo? Un placebo viene a ser, por decirte, un trozo de azúcar, ¿ok? Le dicen que le están dando una medicina y la persona dice, ah, estoy tomando mi medicina, pero no sabe él o ella que este es un poco de azúcar, ¿no? Por eso te está explicando esto de que según los estudios muchas veces trabajan con placebo para hacer las investigaciones, ¿ya? Entonces, pueden tardar de 6 a 8 semanas en ejercer su efecto terapéutico completo. ¿Se dan cuenta? Miren cuántas semanas pasan, ¿no? Para que el antidepresivo pueda hacer un efecto, ¿ya? Todos los antidepresivos, por ejemplo, tienen la misma eficacia para el tratamiento a corto plazo de los síntomas depresivos agudos, ¿ya?
Sin embargo, difieren en cuanto a los efectos adversos. Por ejemplo, aquí los trabajadores de salud deben proporcionar una información, ¿no? Información acerca de estos productos, tener una escucha empática, que ustedes saben de qué se trata, saber escuchar, ¿ya? Una reafirmación y apoyo psicológico a la persona afectada, y deben derivar al paciente a servicios sociales u recursos de la comunidad pertinente. Definitivamente, buscar ayuda profesional, ¿no? Esto puede ayudar a desarrollar una buena relación y un compromiso terapéutico que puede influir positivamente en el bienestar subjetivo de los pacientes. Cuando él encuentra una persona que lo escucha, que lo entiende, que está al tanto de lo que está padeciendo, definitivamente se va a sentir apoyado y te va a buscar, ¿no? La señorita de allá siempre me escucha, me entiende. Entonces eso es bueno. Por eso yo les digo que es muy importante aplicar siempre escucha empática, saber escuchar. Si fuera factible, se debe planificar una nueva visita después de 2 o 4 semanas. Ahora, si el cumplimiento terapéutico es un problema importante, se tratará con el paciente la posibilidad de cambiar a otro antidepresivo que se tolere mejor. Y si las reacciones adversas son un problema importante, se hablará con el paciente sobre la posibilidad de reducir dosis, ¿ya? Entonces, si estas reacciones adversas persisten a pesar de la reducción de la dosis, puede plantearse el cambio por otro antidepresivo que tenga un patrón diferente de reacciones adversas. Así es, chicos, porque como ustedes saben, estas terapias son de por vida, en el caso de pacientes con depresiones mayores, ¿no? Definitivamente van a llevar la enfermedad toda su vida, ¿no? Entonces, hay que estar jugando con dosis y cambios de medicamentos, porque eso lo hace el médico tratante, ¿ya? Se debe tener en cuenta que el riesgo de autoagresión puede aumentar a medida que la depresión desaparece muchas veces y se recuperan las fuerzas con el tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este momento pueden ofrecerles, por ejemplo, apoyo psicológico, mediante visitas de seguimiento programadas periódicamente, sobre todo el psicólogo, ¿no? O en el caso del psiquiatra, ¿no? El consumo de drogas es relativamente común muchas veces entre los pacientes deprimidos y no debe considerarse una contraindicación para el tratamiento, ¿ya? El tratamiento de la depresión puede reducir también el consumo de tabaco, alcohol y posiblemente de otros medicamentos psicotrópicos. ¿Bien? Aquí el tratamiento a largo plazo con los antidepresivos, por ejemplo, según las circunstancias de cada caso, ¿no? Según aquí los trabajadores de salud, los prestadores de salud, pueden planificar visitas periódicas durante las 12 primeras semanas de tratamiento antidepresivo, ¿no? O sea, los primeros 3 meses. Generalmente se recomienda al menos 3 visitas, teniendo en cuenta que los antidepresivos pueden tardar hasta 2 meses en ser eficaces, o sea, 8 semanas. Una vez desaparecido el episodio agudo de la depresión, se recomienda continuar el tratamiento al menos durante 6 a 8 meses para prevenir recaídas. Los tratamientos son largos. Aquí, por ejemplo, en los pacientes con riesgo elevado de recaídas, ¿no? Aquellos con 2 o más episodios anteriores de depresiones, con depresiones mayores, de 2 o más años de duración, a ellos no se les debe interrumpir la farmacoterapia, antes al menos, sobre todo, menos de 2 años, ¿ya? Entonces aquí los prestadores de los servicios de salud deben recetar la misma dosis usada para el tratamiento a corto plazo. La visita de seguimiento deben programarse de cada 3 a 6 meses, ¿ya? Si reaparecen síntomas depresivos, los prestadores de salud deben estudiar la posibilidad de ajustar esas dosis y comprobar con el paciente el cumplimiento terapéutico. Y ir evaluando, ¿no? Ir evaluando cómo va evolucionando el paciente. Por eso es muy importante las visitas profesionales, ¿ya? Al profesional tratante. Ahora, si los síntomas empeoran, por ejemplo, se deberá considerar el cambio de la medicación, definitivamente, ¿ya? Ahora hay otras estrategias también que indican, ¿no? El cambio de los antidepresivos, ¿no? En qué casos, por ejemplo, ¿no? Según la situación clínica del paciente, por ejemplo, vemos ya el motivo de la sustitución, ¿no? Y las características farmacológicas de los fármacos involucrados, pueden considerarse varias estrategias para realizar el cambio con seguridad, ¿ya? Entonces, el médico va evaluando eso y se va viendo que los principales riesgos que hay que evitar cuando realizamos un cambio, por ejemplo, son síntomas de retirada
¿no? Son síntomas de retirada al suspender un antidepresivo y la interacción farmacológica, ¿no? Por eso con otros medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado allí. Pero por eso yo les digo, cuando se va a retirar un medicamento, el médico lo va haciendo poco a poco, va disminuyendo la dosis y después ya hace un cambio, ¿no? O sea, no puede ser así brusco quitar un medicamento de este tipo, ¿ya? Bien, por ejemplo, aquí en la administración de los antidepresivos, los prestadores de salud no deben recetar los antidepresivos simultáneamente, ¿ok? Entonces, porque entre los riesgos posibles está la aparición del síndrome de la serotonina, que puede ser también la agitación, sudoración profusa, temblores, escalofríos, la mioclonía, ¿no? A nivel muscular, confusión y convulsiones, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, vamos a ver que los antidepresivos deben seguir administrándose regularmente, ¿ya? Durante 6 a 8 meses, recuerden, ¿no? 6 a 8 meses después de la recuperación, y se recomienda generalmente comenzar con dosis bajas, ¿ya? Con dosis bajas, ¿no? Irlas aumentarlas gradualmente hasta llegar a una dosis proyectada durante un periodo de 7 a 14 días, ¿ya? Y visualizar también que la situación, ¿no? La sustitución de un antidepresivo por otro debe realizarse con mucha precaución. O sea, nos estarán diciendo que no se deben administrar 2 antidepresivos al mismo tiempo, ¿ok? Los prestadores de salud deben reducir gradualmente la dosis del primero y aumentar poco a poco la dosis del nuevo antidepresivo, poco a poco. La interrupción del tratamiento, ¿ya? La interrupción del tratamiento, por ejemplo, debe ser gradual, disminuyendo progresivamente la dosis durante un periodo de 2 a 3 meses, ¿ya? Durante un periodo de 2 a 3 meses. Nos dice que la suspensión repentina de los antidepresivos puede causar efectos de rebote. Aquí vemos que entre los efectos secundarios derivados de los tricíclicos medicamentos antidepresivos se destacan, ¿no? La sedación, por ejemplo, los efectos anticolinérgicos, ¿no? Por ejemplo, como que sequedad de la boca, visión borrosa, estreñimiento, ¿ya? Retención urinaria, agitación o confusión, ¿no? También, por ejemplo, suelen presentar efectos cardiovasculares a nivel del corazón, como la hipotensión ortostática, o sea, cambio de postura, ¿no? Se le baja la presión al paciente, taquicardias o presencia de ciertas arritmias cardíacas. Bien, en el caso de los varones puede presentar una hipertrofia prostática, ¿ya? O sea, un crecimiento anormal de la próstata. Ustedes saben que es una glándula, la próstata, ¿no? En el varón, lógicamente. Suelen presentar también glaucoma del ángulo cerrado. Estos glaucomas vienen a ser la presencia de aumento de la presión intraocular, o sea, la presión del ojo, ¿no? O sea, dentro del ojo aumenta y suele producir un problema muy serio que es el glaucoma, ¿ya? Y la característica es en ángulo cerrado, ángulo abierto, son diferentes manifestaciones, ¿no? El aumento de peso, ¿ya? Bien, también vemos que entre los efectos secundarios, por ejemplo, ¿ya? Entre los efectos secundarios, ¿ya? Derivados, ¿no? De los inhibidores selectivos, de la recaptación de la serotonina, se destaca la activación, por ejemplo, la agitación, el temblor, los mareos, ¿ya? Aquí también vemos el insomnio, ¿no? La incapacidad para poder dormir bien, ¿no? Las náuseas, la diarrea, problemas sexuales, ¿no? Impotencias, las cefaleas, ¿no? Dolor de cabeza, hiponatremia, ¿no? ¿Qué significa eso? Disminución de sodio a nivel sanguíneo, ¿no? La pérdida de peso, erupciones cutáneas, ¿no? A nivel de la piel, lógicamente. Bien, aquí vamos a ver que los trabajadores de salud deben tener presente que los antidepresivos pueden inducir o empeorar, ¿no? Pueden inducir o empeorar las ideas, ¿no? E intentos suicidas, ¿no? En las primeras fases del tratamiento. Durante esas fases, por ejemplo, se deben planificar visitas, ¿ya? De seguimiento a intervalos cortos. También se debe estudiar la posible función de apoyo a los miembros de la familia o el ingreso en un hospital del paciente, ¿no?
Aquí vamos a ver que los efectos secundarios suelen disminuir con el transcurso del tiempo, ¿no? En el transcurrir del tiempo, a excepción, por ejemplo, del aumento de peso y la disfunción sexual, los cuales pueden persistir más que los otros efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, impotencia en el varón, ¿no? Disminución de la libido. Entonces, estos pueden persistir todavía, ¿no? Entonces, aquí los trabajadores de la salud deben suspender el tratamiento gradualmente, ya que los antidepresivos pueden causar... Ya. Bueno, ya hemos dicho pues de que ahí se presentan ansiedades, agitaciones, insomnio, temblores, mareos, ¿no? Parestesias, fluctuaciones en el estado de ánimo. ¿Qué pasa si se sospecha de sobredosis? ¿No? Se recomienda enviar al paciente a un centro médico de enfermedades agudas. La sobredosis de antidepresivos combinado con alcohol o otros medicamentos está relacionada con una mayor toxicidad. Se debe evitar esa combinación. En adultos mayores el estado de ánimo bajo puede estar enmascarado. La ansiedad, los problemas de memoria, hay concentración deficiente, el retraso psicomotor pueden ser los síntomas principales, ¿ya? Ahora, ese es en el caso de sobredosis de antidepresivos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la deficiencia cognitiva puede resultar tanto de la depresión como de la demencia. Y para el diagnóstico diferencial de la depresión en las personas de edad avanzada debe tenerse en cuenta la demencia, ¿ya? Los trabajadores de salud deben preguntar al paciente o al miembro de la familia acerca de los antecedentes de las enfermedades cardiovasculares que puede padecer el paciente, si alguna vez se ha prescrito y administrado medicación para problemas cardíacos, en el caso del paciente, ¿no? Porque se va a ver, por ejemplo, que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden aumentar el riesgo de hemorragia digestiva, ¿no? En los adultos mayores. O sea, todo eso se tiene que estudiar minuciosamente, ¿no? Los antidepresivos se metabolizan a nivel del hígado, de manera que en los pacientes con hepatopatía se debe recetar una dosis inicial muy inferior, muy pequeña, y los incrementos de la posología se deben realizar a intervalos más largos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos que los prestadores de salud, ¿no? Deben saber evitar la prescripción de antidepresivos en embarazadas, ¿ya? En algunos recién nacidos se han observado efectos de rebote, imagínense. Bien. Entonces, es un manejo muy, muy minucioso, muy controlado por parte de los profesionales, llevar estas terapias a los pacientes que se encuentran deprimidos, ¿no, chicos? Bien, entonces, a ver. Hola, chicos. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto que hemos conversado? A ver, aquí llegó Dayana. ¿Alguna pregunta? Choque. Roma. Licenciada, buenas noches. Celina, dime. Miss, conozco un caso de un niño de, bueno, sí, un jovencito, ¿no? Va a cumplir 18. Ya. Bueno, desde su infancia, de repente, bueno, ha tenido que ver violencia familiar. Ya. Ahorita está metido en eso. Hay un juego que se llama Free Fire. Ya. Y hace poco ha tenido como un ataque de nervios, por así decirlo, algo así. También ha tenido insomnio y pesadillas. Como que tiene un poco de alucinación, yo veo así, porque piensa que alguien lo quiere atacar. O sea, ve la figura de un hombre que piensa que lo va a poseer, algo así. O sea, está viendo alucinaciones. No duerme toda la noche, en el día juega y duerme. Entonces, Una preguntita, ¿qué edad me dijiste que tenía? 17. 17. Y bueno, de mi parte yo le recomendé que lo lleve a un psicólogo, ¿no? A su mamá, porque obviamente no es normal. No, Entonces, ya ahí, ¿sabes qué? Ahí la labor ya es de un psiquiatra, señorita. Ahí ya es la labor de un psiquiatra. Sí.
Escuchen, y ¿sabes qué? Nosotros debemos, como profesionales de la salud, debemos enseñar a las personas a cambiar esa idea de que, porque decimos a un psiquiatra lo derivamos, oh, está loco, dicen, ¿no? Porque esa es la idea que tenemos nosotros, ¿no? Pero no, el psiquiatra es el médico, a explicarle hacia la familia, que es el profesional que te va a indicar la terapia medicamentosa que necesita, porque si ya el niño, el joven, está viendo alucinaciones, ya nos está diciendo que está presentando un episodio psicótico. Entonces eso es algo muy serio, ¿ya? El que ya está presentando un episodio psicótico, cuando nosotros hemos conversado de las enfermedades mentales, suele suceder de que el paciente afectado suele presentar en su vida, en toda su vida, a veces un solo episodio psicótico. ¿Ya? Ahora yo les recomiendo, jovencitas y jovencitos, a todos ustedes, aquellas que son mamás, papás, o que tienen sobrinos, y desgraciadamente, miren, la tecnología es maravillosa, ¿ya? Nos ayuda muchísimo en todo, en trabajos y todo, pero también tiene su lado malito, si no lo sabemos controlar, y sobre todo en nuestros adolescentes y en nuestros niños. ¿Qué sucede? Las máquinas, han hecho estudios sobre las laptops, ¿cómo le llaman estas? Esas maquinitas, los teléfonos celulares, las tablets, y todos esos aparatitos que tienen luces que suben y bajan. Esas luces, les cuento, tienen un efecto muy negativo en el cerebro humano, ¿ya? Entonces, como estamos todo el tiempo con estas situaciones, y más nuestros niños y nuestros adolescentes que están en crecimiento y desarrollo, y que se ven sometidos por la vida moderna y no sé cuánto, se meten a juegos en red. Ha habido casos de jovencitos que han terminado convulsionando, ¿ya? Y esto no es un juego, esto es serio, porque el joven que está en juegos en línea, en esas redes, en juegos de línea, se apasiona tanto con el juego que vive la emoción de ese juego y empieza con taquicardias, con todas las manifestaciones parasimpáticas que al final el chico puede terminar hasta con un infarto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven que sus niños están mucho tiempo con los teléfonos, con las tablets, esos aparatitos, y ven, controlen eso. Por favor, controlen eso, porque la verdad es bien preocupante lo que se está presentando. ¿Ya? La tecnología tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, y hay que saberlas conocer. Y tú, como profesional de la salud, con mayor razón debes conocer esto que te estoy mencionando. Infórmate más, investiga y vas a ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes que están en este campo de la locura de la tecnología y que están todo el bendito día en eso. Hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa que les recomiendo, que como personas mayores, o de repente ustedes cuidan a alguien más pequeño, o son mamá o papá, controlen también ustedes esas, ¿cómo le llaman? Estas aplicaciones de adultos, o sea, filtros, que coloquen filtros en sus máquinas para que los niños no entren a estas páginas de adultos, ¿ya? Todas esas situaciones, ¿por qué? Porque eso va cambiando su psicología, los va afectando, y por eso que estamos viendo tantos problemas en nuestra sociedad. Y la verdad que esto es bien, bien preocupante, porque se está viendo que las generaciones de hoy día, aquí a unos años más, no sé qué va a pasar. Porque nosotros nos hemos dejado, nos estamos dejando influenciar por los teléfonos, por las laptops, por las tablets, esos aparatitos, y entonces, desgraciadamente, nuestro cerebro ya no está pensando adecuadamente. ¿Se dan cuenta? Ya no estamos agarrando un libro de papel para leer, informarnos. Y eso es preocupante, porque nos dejamos llevar por imágenes. El cerebro ya se está volviendo más flojo. Ay, qué lindo ese videíto. Uy, sí, es de salud. Porque es de salud, sí. Pero ya está bien que lo veas, pero también investiga, ¿no? En libros, busca libros, lee. Porque el leer es un nutriente para el cerebro, ¿ok? Entonces, ahorita algunos que ya tienen niños, niñas, yo siempre les recomiendo, ¿no? A los niños que le lean a sus niños, que tengan esa predilección por la lectura, léanles cuentos. Cuando les lean cuentos, pregúntenle qué entendieron del muñequito, qué hizo el muñequito, tal personaje, qué sé yo, ¿no? Y eso lo ayuda al niño a motivarlo, que también lean. Entonces, ustedes lean también para que sus hijos lean, ¿ok? Entonces, y se desconecten de estos aparatos, que son buenos, pero controlados.
eso sí. Porque ¿qué está sucediendo hoy día? Los chicos, por no dejar la laptop y los juegos en redes, están todo el bendito día sentados frente a la máquina y no salen a correr, a practicar deporte como se hacía anteriormente, ¿no? Se salía en las tardes, después del colegio, a correr, a corretear, era una maravilla. Ay, que estamos jugando vóley, que básquet, que no sé, fútbol, qué sé yo. Ahora, nada de eso. Entonces, encima de que nuestras generaciones se van a volver obesas, encima falta de cerebro, encima con problemas mentales, imagínense la generación que nos va a gobernar más tarde. ¿Se han puesto a pensar en eso, chicos? Como futuros profesionales de la salud. Va a ir en aumento esta problemática. Entonces, es preocupante. Por eso ustedes de ahorita pongan su granito de arena desde sus hogares, cuidando a esos niños, cuidando a esas niñas, a esos jóvenes que están bajo su cuidado de ustedes, o que son sus hijas, sus hijos, etcétera, o sobrinos, primitos, qué sé yo. Ayúdenlo de esa manera. Está bien, hijo, juega un ratito, pero una horita o media horita, nada más. Ahora salga usted a jugar su fútbol con sus amigos, qué sé yo, que interactúen, porque nos estamos olvidando. Es más, he visto, el otro día tuve una reunión, y qué triste, se los cuento, qué triste fue llegar a la reunión y todos estaban con el bendito teléfono. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿para qué invitan a una reunión si van a estar? Mejor me quedo en mi casa con mi teléfono. Ok. Van a visitar al abuelo, la abuelita, la mamá, la tía. El bendito teléfono. Ahora la relación de pareja. Cada uno con su teléfono. Uno está en un piso, el otro en otro piso. ¿Qué es eso? ¿Se imaginan ustedes eso? Y se está viendo ahorita. Entonces, ahora, de hoy en adelante, si van a hacer una reunión familiar, teléfonos apagados en una canastita de todos, ahí, de los que llegaron a la familia. Dejen ahí los teléfonos apagados y conversen y gocen de una conversación, participen, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un consejito también, ¿ya? Una guía para oh Dios mío, ir formando las nuevas generaciones que siguen y que de verdad se está viendo muchos problemas. ¿Alguien más quiere participar? Muy bien, señorita. Su participación de la señorita Meléndez. ¿Ya? ¿Quién más? Yasmín, tu participación. Cajo. Joven Guamán. Lizárraga. A ver. ¿Dónde están? ¿Se quedaron dormidos? Sí, licenciada. Licenciada, A buenas ver, noches. Yamile. Muchachos, yo quiero su participación. A ver. Licenciada, Sí. este es un tema muy importante Sí. porque si bien es cierto, vamos a notar algunos signos o nosotros mismos nos podemos dar cuenta de ciertos signos y síntomas que van a padecer ciertas personas de nuestro círculo de amistad, Ujú. pues, ¿no? Y Sí. entonces nosotros de todas maneras podemos tratar de ayudarlos y todo eso y empezar de poco a poco porque si bien es cierto, en todas las enfermedades o síndromes, el apoyo familiar o de amistades es muy importante para saber superar aquella enfermedad o síndrome. Así es, señorita Yamile. Muy bien su participación. A ver qué dice el joven Escate, Guamán Escate. Buenas noches, licenciada. Sí, joven. Bueno, la importancia es ya que cualquiera de nuestros pacientes puede Sí. pasar por alguna de estas enfermedades. Entonces, incluso hay pacientes que pueden ser jóvenes y muchas veces los padres por motivos de trabajo solicitan no la presencia o el servicio de un técnico. Así es. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta la farmacología, ¿no? La dosis Así y es. todo ello. Muy bien. Sabemos que la receta nos indica, pero algunas veces debemos tener en cuenta, ¿no? Así Porque es. algunos médicos pueden mandar una dosis muy alta, entonces si nosotros no tenemos ello, podríamos sugerirle al familiar que nuevamente consulte cuánto sería la dosis. Claro. También porque la realidad de cada persona, de cada paciente, de cada hogar a donde nos vamos a dirigir es muy Así es. distinta, Sí. ¿no? Ya sea por la conducta de las personas, algunas personas están muy bien informadas, pero otras personas desconocen de los temas, desconocen de las enfermedades. Entonces también ahí lo que vendría a ser la preparación psicológica, ¿no? Claro. Entonces el técnico se puede desarrollar en muchos ámbitos,
con respecto al servicio que va a brindar, ya sea en un hospital. Ujú. Oh, ese corto. Sí, la comunicación está defectuosa, qué penita. Ya, Josué. O ya Ujú. sea en un servicio privado. Gracias, licenciada. Sí, 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 ahorita la comunicación está que como que se corta, ¿no? Hay problemitas. Muy bien, gracias por su participación, joven. Muy bien, ¿ya ve? Mire, a mí me encanta escuchar cómo opinan ustedes. Su participación es muy importante porque de esa manera yo evalúo lo que han entendido o de repente no han entendido bien. Y eso es bueno detectarlo a tiempo, ¿no? A ver qué dice Zapata Hernández. O Lucía, a ver, dice. Ya, a ver, Lady. Sí, es cierto. Muy bien. Ya, a ver, escríbame si no pueden conversarlo. ¿Qué dice Anjosa? Miss, yo, Sí, así, Miss, como dice el compañero, que a veces uno no sabemos con qué paciente nos vamos a encontrar y también como dice qué condiciones, ¿no? Lo que Sí. tenemos que es nosotros como técnicos estar preparados, pues, estar cierto. preparados y sobre todo tener conocimiento, ¿verdad? Y creo que también sería capacitarnos cada cierto tiempo, pues, para no poder estar desactualizados y saber cómo actuar en ese momento, pues, Miss, Muy creo bien. yo. Claro. Delante de Entonces, mí es sí, un caso igual. Yo soy ya, estudiante y ya. yo no vivo en la ciudad, pues, Miss. Ujú, Querían que le aplique la insulina, Miss. ya, Como que un poquito me dio miedo porque no me había aplicado en el ombligo y a una ancianita. ya, Yo le dije, mejor vamos a una técnica y que nos explique. Y dije, ay, qué feo, si hubiera sabido lo hubiera hecho, pues, pero igual la señora no la conocía bien y la traían de la mina y yo tampoco ya, no sabía cómo era su cuadro clínico, o sea, cómo estaba. ya. Yo creo que Escuchen. para eso uno tiene que Muy, capacitarse para poder. muy bien, Anjosa. Escúchenme. Escúchenme, chicos. Con respecto a lo que me ha comentado Janet Anjosa, es bien interesante. En este caso es una paciente diabética, ¿no? Y que tenía que administrar la insulina. La administración de la insulina no es en el ombligo, es alrededor del ombligo, o sea, es en la vía subcutánea, ¿no? A través del tejido graso, ¿ya? Pero escúchenme, cuando se trata de insulinas, sí, es bien delicado aplicar insulinas. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos y presentaciones de insulinas. Eso es muy importante, capacitarse, busquen, vayan leyendo información, porque ya ven, miren, este caso, ¿no? Las insulinas, su administración es de mucho cuidado, ¿ya? Entonces, incluso las jeringuitas, todas son especializadas para determinado tipo de insulina, ¿ya? Esto es muy importante y qué bueno que lo mencionó la señorita Anjosa, porque a cualquiera de ustedes se les puede presentar eso, ¿no? Ahora, desde ya, ustedes vean, lean más, infórmense, y cuando vayan al centro de salud, ¿no? Con su docente que estén allí o la licenciada que se encuentre en ese momento, de repente que también, porque hay un programa de diabetes, ¿no? En MINSA. Entonces, allí también se hace todo ese manejo. Ya parece que ya todo se va a ir normalizando, ya van a poder ya realizar todas sus actividades también ustedes. Pero es muy bueno que se vayan informando, ¿no? La parte teórica y luego ya viene la parte práctica. Muy bien, gracias por su participación, Anjosa. A ver, ¿quién más? Geomira, ¿qué dice? Ay, Geomira. A ver, voy a ver quiénes están, ¿ya? A ver, Alcázar está. Alvite García, llegó Claudia Nayeli. Claudia. Licenciada. Sí está, ¿no? Ya. Perfecto. Okay. Licenciada, yo también llegué tarde. Ya, espérense un ratito, estoy llamando por lista. Antesana Guevara sí está. Anjosa también. Bautista también. Bendezú también. Veo a Borunda. Cabrera Lengua, ¿está? Bueno, ya nunca entra en internet. Cajo Ramos, sí está. Calderón también. Campos, Moquillaza también. Candela, ya me acaba de decir que está ahí, ¿no? Candela, ¿no? Sí, licenciada. Ya. Está Castillo, Cauti también. Choque Cáceres, ¿está? Iris. Sí, licenciada, Ah, está presente. Choque. Ya, ok. También está Choque Román, Condorí también, Corso. ¿Llegó Cuba? ¿Cuba estás? No la veo. Presente, licenciada, Ah, buenas está Cuba. noches. Ya, ahí está Cuba. Ya, está bien. Donaire Carpio, ¿está? Donaire.
Parece que no entró. Elías Choque, o escriban si están ahí, porque a veces no las veo. Presente, licenciada. Andrea Elías. Elías sigue. Choque. Ok, Elías Choque. Está Espinosa Cabrera, Nicolás, Vivian. Espinosa Gómez sí está. Espinosa Ormeño también. Flores Vázquez está. Flores. Ya no vino. Guzmán Andía sí. Hernández Barahona, ¿estás? Hernández. No está. Hernández César sí está. He visto también a Guamán Escate, Guamaní Guaigua, Guamaní Ramírez, Guaranca Gregorio, Inquilla, Leguarones. ¿Estás, Legua? Ella siempre asiste, ¿qué habrá pasado? Lizárraga también. López Marroquín, ¿está? López. Sí, licenciada, buenas noches. Ok, Presente. ya Rosa, ya, muy bien. Está también Meléndez, Moreira Mayo, Moreira. Presente, licenciado, Sí, presente. muy bien. Morón Guamán, Dayana, ya creo que se fue, ya no la veo. Está Inés Pachas, Peñizace, también veo a Puma Cuarite, Quispe Chávez, Ramos Cagua, Rolando, ¿estás? Presente, licenciada. Ah, está Ramos, ya, ok. Presente, licenciada Quispe Chávez. Sí, sí te vi. Ramos Melgar Wilder, ¿estás? Ramos. Ya. Raimundo Cabezas también llegó ella. Reyes Alfaro Xiomara, ¿estás? Reyes Alfaro. No la veo. Reyes Pecho, ¿estás? Reyes. ¿Está Rojas Calderón? Sigua Muñoz sí está. Taipe también. Tataje, Toledo, Zapata Hernández. Zúñiga Oré. No. Champion Purilla, tampoco. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, escúchenme. Tienen una tarea en la plataforma que ahorita voy a ver la fecha que me han dicho que parece que ya está retrasada. Algo de repente no he hecho bien ahí. Voy a ver la fecha, ¿ya? Sí, mi ya está vencido. Ya, yo lo voy a ver. De repente he apretado mal el esto. No se preocupe, ahorita lo arreglo. Ya, cuídense mucho. Y el día, ¿qué estamos hoy día? Martes. El jueves tienen una evaluación ya en la plataforma sobre lo que hemos conversado. ¿Ya? De las 8 de la noche hasta las 23 horas con 59 minutos. Dime, Abigail. Miss, ahí va a ser la sesión 11, ¿verdad? Claro, la sesión que hoy día hemos conversado. Licenciada, el día jueves, ¿verdad? Sí, de 8 a 23 horas con 59 minutos, ¿ya? Cuídense mucho, ¿ya, chicos? Lean, estudien, preocúpense más, ¿ya? Ok. Ya, Miss. Estamos cuídese, en contacto, ¿ya? Cuídense.